Buenas tardes. Hoy en el aula mística contamos con la presencia de don Francisco García Martínez, que es actualmente decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es sacerdote de la diócesis de Zamora, licenciado en Teología Dogmática por la misma universidad y doctor por la Universidad Gregoriana de Roma con la tesis La humanidad reencontrada en Cristo, propuesta de soteriología cristiana a la luz de la antropología de René Girard. En la Universidad Pontificia ha sido profesor de Teología Dogmática, de Teología Pastoral, de Cristología y de Misterio de Dios. Asimismo ha ejercido como capellán de la Universidad Pontificia, como director del Colegio Mayor Santa María y del Centro Teológico Diocesano San Ildefonso de Zamora. Aparte de todo ello, ha sido director de los másteres del Patrimonio Cultural de la Iglesia, de Pastoral Juvenil y de retos actuales de la práctica pastoral de la Facultad de Teología. En su diócesis de Zamora ha colaborado en la confección de materiales de formación permanente para el clero y para laicos y ha trabajado con grupos de crecimiento en la fe y lectura bíblica. Cuenta también con una amplia bibliografía en la que destacan títulos como Jesús el Cristo siempre vivo, El Espíritu, Misterio de Dios y del Mundo, Ya es hora de despertar, Cartas de un capellán universitario, Via Crucis, Diálogo de la humanidad con Cristo, o el poemario Cruz de doble filo. Su última obra, que va a presentar este mismo miércoles en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, es Cosas que leo al leer. Un minuto de radio entre literatura y fe. Resultado de sus colaboraciones con el programa de radio Iglesia Noticia de la COPE, donde compartió su pasión por la literatura y su visión sobre la relación entre fe y vida cotidiana. Además de todas estas obras, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas sobre cristología y sobre la relación entre cristianismo y arte, la violencia y la reconciliación, y la salvación y la vida espiritual. Terminada la exposición de su currículum, es importante resaltar el hecho de que el decano de Teología haya tenido a bien venir a nuestra fundación a hablar de mística, poniéndole como título a su ponencia un verso de San Juan de la Cruz: vestidos los dejó de su hermosura. Hay que resaltar que nuestro fundador, Santiago Pérez Gago, chocó desde joven con la teología, particularmente con el tomismo. Contaba a Santiago la anécdota de que cuando entró de novicio dominico, una de las primeras cosas que le dijeron es que para ser de la orden tenía que ser aristotélico tomista. Y que él se decía: aristotélico tomista, si yo soy de un pueblo de León. Pérez Gago encontraría su camino personal en la poesía y en la mística, en aquello que en su estética originaria denominó teopatía. Decía Santiago que la salida del claustro es siempre en ascenso, como el punto de admiración de apertura, a través del surtidor o del ciprés que siempre se hallan en su centro. En estética originaria se representan las díadas rivalidades mediante las admiraciones de apertura y cierre, como se ve en su ideograma aquí a vuestra derecha. La admiración de cierre, digital, discontinua, representaría el tomismo, que observa a Dios desde la razón, a través de los silogismos que desembocan en el punto de vista. Por su parte, la admiración de apertura, que como siempre recordamos es exclusiva del idioma español, representa la mística, la teopatía, el ascenso gozoso al Señor, al punto de luz inefable en el que quedan integrados ontonoéticamente, ontoestéticamente, el ser y el saber, como se resume en el metagrama de estética originaria, aquí a la izquierda.
En este camino de ascenso, como contrario complementario del atomismo, decía Pérez Gago que habría una tomeidad representada por la última etapa de la biografía de Santo Tomás de Aquino. Cuentan que, celebrando misa el día de San Nicolás, apenas 3 meses antes de morir, Tomás de Aquino vivió una experiencia mística, experiencia que lo dejó extraordinariamente conmovido y cambiado. A consecuencia de ella, Santo Tomás nunca volvió a escribir ni a dictar. De hecho, dejó incompleta la tercera parte de la Suma Teológica, que trataba de la penitencia. Cuando su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, le preguntaba si iba a dejar inconclusa una obra tan grande, Tomás le respondía: Reginaldo, no puedo, porque todo lo que he escrito me parece paja respecto a aquello que me ha sido revelado. En estos últimos días de la vida de Santo Tomás, dicen que un compañero dominico, Fray Bonofilio, acompañado de su hermano, el notario Juan Copa, fueron a visitar a su celda al estar en cama convaleciente por una enfermedad. Y vieron cómo entraba por la ventana una estrella que permaneció un rato sobre la cabeza del santo. Tal vez fuera esta pequeña estrella luminosa el punto de luz del que nos hablaba Pérez Gago y la clave de la tomeidad. Bueno, no le robamos más tiempo a la exposición de Francisco García, que seguramente abundará en esta relación entre teología y mística. Con él os dejo. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, por la confianza que supone venir a escuchar a un sábado por la tarde, cuando todavía empieza a hacer bueno, escucharme. Decía Umberto Eco, Umberto Eco tenía una biblioteca en su casa inmensa. Su casa casi eran pasillos de librerías, todo lleno de libros. Y se quejaba de que algunos, cuando entraban en su casa, le preguntaban: ¿pero has leído todo esto? Y dice: pues no, claro que no lo he leído. Dice: los libros que tengo en mi biblioteca no son para leerlos todos, porque no se puede. Son para recordarme lo que todavía no sé. Basta entrar aquí, que te voy a hablar un poco de estética, y antes de empezar he estado mirando la estantería y he visto ya una fila de libros que no he leído. Así que hablo con conciencia de simplemente dejar que se exprese un poco de lo que quiere ser la belleza en el mundo, y quiere ser la belleza en el mundo para nosotros. Porque, como diré y como yo pienso, la belleza siempre es belleza justamente porque se da como belleza haciendo bellos. Bien. Pero la palabra belleza, la misma palabra belleza, es absolutamente equívoca, porque no basta decir belleza para saber lo que estamos diciendo. Dependiendo de dónde se use esta palabra, significa una cosa u otra. E incluso si nosotros la pronunciamos y nos preguntan: ¿pero qué quieres decir?, lo tendríamos complicado para decir lo que queremos decir. Lo intuimos, pero se nos mezcla con muchas cosas. Bien, yo de inicio voy a ofrecer una pequeña definición de belleza, que es la que va a estar detrás de todo lo que yo voy a decir. La belleza sería el esplendor de lo real. Por tanto, sería una cualidad natural de toda la realidad, que estaría esperando a expresarse, y que de vez en cuando se expresa visualizando la densidad de las cosas. Una densidad que es enriquecedora. ¿Por qué digo enriquecedora? Porque este esplendor de lo real es esplendor en cuanto genera un espacio que envuelve y que provoca gozo o bienestar. Y por tanto, la belleza, ya iré concretando, no es algo que vemos fuera de nosotros. Solo se ve la belleza desde la belleza. Aunque sea siempre una belleza en búsqueda. Una belleza
que no es sino esa atracción que tenemos, ese punto de fuga que existe en nosotros, que nos llama a ser todo lo que somos, con todo lo que es, con todos lo que son. En este sentido, para un cristiano, la expresión máxima de la belleza es la gloria. La gloria como presencia de Dios que lo envuelve todo, dando densidad a cada cosa. Es lo que dice al final, en el último versículo del relato de Génesis 1, de la creación en los 7 días, cuando termina y dice que Dios, nosotros habitualmente traducimos por descansó. Yo prefiero traducir por reposó. De tal manera que el reposo es como si se pusiera encima de la realidad, haciendo que la realidad aparezca como muy buena, como muy bella. Que es lo que sucede justamente en el episodio que está en el Nuevo Testamento, en Marcos, de la transfiguración. En la transfiguración, Cristo representaría a toda la creación y Dios reposando sobre él, de tal manera que él aparece como en toda su plenitud, en su esplendor, en un esplendor que quiere envolver con su luz toda la realidad. Esta sería. Bien, el trabajo para hacer que las cosas concretas, que en principio no tienen por qué ser, no tenemos por qué ver bellas, para que las cosas den a luz su esplendor, ese trabajo como de partera, ¿no? Es lo que llamamos el arte. El arte es el trabajo de sacar a luz la realidad escondida de cada cosa en sus posibilidades, en unas posibilidades que crean espacio de gozo vital. Ahora bien, el arte, tal y como nosotros lo concebimos, es solamente la forma simbólica de hablar del mismo trabajo de la vida. No de aquella profesión que tenemos, sino del trabajo de la vida. El arte sería el símbolo de nuestro trabajo para ser nosotros mismos, haciendo ser las cosas, sacando de cada cosa que tocamos, que miramos, que gustamos, haciéndola dar a luz todas sus posibilidades y así encontrando que nosotros descubrimos nuestra propia belleza. En este sentido, de lo que voy a hablar y de lo que quiero hablar, diré algunas cosas. Cuando llegue la hora, me callaré y diré, lo que no he dicho no era importante. Y ya está. Que no quiere decir que lo que haya dicho antes lo sea. Vosotros veréis. Voy a hablar de esta idea de que la vida misma es una obra de arte, que la hacemos nosotros haciendo partícipes de nuestra vida todo lo que nos rodea, y que la vida completa de todos y de todo es lo que buscaba Wagner cuando hablaba de la obra de arte completa, en la que él pensaba en música, escenografía, vestuario, todo, de tal manera que incluso el público participara de la realidad, ¿no? Bien, esa sería la plenitud de la belleza, algo que nosotros nunca vemos. Lo vemos como una especie de punto de fuga hacia el que tendemos, en el que nos gustaría estar, pero que no existe como tal en el movimiento de la historia. Y que si existe, será en la consumación de la historia que recoja todo el movimiento, todo el trabajo. Bien, pero ¿dónde empieza, por utilizar esta analogía que estoy haciendo del arte, el arte concreto, lo que llamamos arte artistas, ¿no? ¿Dónde empieza la obra de arte? No sé si conocéis, seguramente sí, la historia del David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel está hecho con una piedra de mármol que salió de la cantera de 5 metros de altura. Una piedra impresionante. De tal manera que cuando la sacaron y la llevaron a Florencia, dijeron, esta no la podemos estropear, no la podemos cortar en trozos, porque una piedra así no sale habitualmente. Entonces tenemos que buscar a un artista que sea capaz de hacer una escultura de una pieza. Pero ¿quién era el guapo
que se metía con ese trabajo. De hecho, hubo varios, un par de ellos que empezaron y lo dejaron enseguida porque estropearon la piedra. No es fácil sacar de la realidad su expresión bella. Y se lo ofrecieron a Miguel Ángel y Miguel Ángel puso manos a la obra. De esa piedra salió el David que contemplamos ahora, una obra espectacular. Pero lo primero es ver, intuir, imaginar. Pero esto no lo hacemos proyectando solo, sino dejando que el mismo material nos hable. Miguel Ángel solo consiguió hacer esa obra porque dejó que la piedra le hablara. Dejó que la piedra con su forma primera le hiciera imaginar las posibilidades que estaban dentro de ella. Y por tanto, la belleza no es algo que nosotros hacemos sin más, sino es algo que nos busca para que la ayudemos a salir. Y eso requiere un tacto especial con la realidad. No está la realidad fuera si nosotros no tratamos bien lo que todavía no vemos como belleza, si no le dejamos que se exprese. Pero no basta con ver, con intuir, con imaginar antes. Se trata también de complacerse en el material. De complacerse en el material tal y como es, en la piedra, en el mármol tal y como es. Y que haya una especie de lucha que a la vez es un baile. En el que, en esa lucha con el material, que a la vez deja que el material te vaya definiendo como tienes que hacerlo, aparece la verdad de la cosa, aparece la belleza. Si quisiéramos poner un relato bíblico, podríamos decir la lucha de Jacob, que es una lucha, pero a la vez es casi un baile. Si veis las representaciones que hay, aparece casi como un baile. Y de esa lucha que es un baile aparece, es verdad que una herida, pensar en los golpes contra la piedra, pero a la vez aparece la belleza de la futura fraternidad de Jacob con su hermano. En este sentido, esta intuición y este complacerse en el material requieren también aceptar la llamada al trabajo conjunto. No esperar que se dé, no esperar que se dé la belleza, sino buscarla. Buscarla no solo en lo que va a salir de la realidad, sino en lo que va a suceder entre la cosa, el material, y uno mismo que lo trabaja. Y después la seriedad y el esfuerzo. No hay belleza sin esfuerzo. No la hay. Podríamos decir, quizá salvo en Dios, pero no vamos a hablar mucho de Dios porque no lo conocemos muy bien por dentro. En este sentido, quizá sea uno de los caminos más importantes actuales para encontrarse con Dios, el del arte, el de la estética, el de la belleza, y no el de la comprensión, el de las ideas y el de la moral, que es algunos de los que hemos tenido. Dice Ratzinger en una conferencia, poco antes de que fuera papa, decía: estoy convencido de que la verdadera apología de la fe cristiana, la demostración más convincente de su verdad contra cualquier negación, se encuentra por un lado en sus santos y por otro en la belleza que genera. Cuando el cristianismo coge nuestra materia y empieza a trabajarla, y nosotros dejamos que trabaje con ella, y dejamos que trabaje con ella trabajando nosotros con la misma materia que nosotros trabajamos. Y entonces no se trata de que lo que hacemos es bueno, sino de que nosotros nos convertimos en algo bello mientras lo hacemos. Esta es la cuestión. Y por tanto, la idea que voy a desarrollar es esta propuesta de vida cristiana como estilo de vida bella en la manera que lo ha sido la vida de Cristo, a la que se ha aplicado un salmo tradicionalmente
que dice, tú eres el más bello de los hombres. E inmediatamente después en el Salmo se dice, junto a ti, la princesa está vestida de belleza. Bien, vamos entonces a centrarnos un poco en cómo aparece la belleza. Lo primero que hay que decir de la belleza es que se entrega. La belleza siempre aparece como un impacto, una llamada de atención. Solo se da a quien se deja asombrar por la realidad. Para quien mira y encuentra que la realidad es exuberante, que la realidad es más que la mera función de las cosas. ¿Esto para qué es? Es un reloj, sirve para medir la hora, punto. Pero este reloj no es igual que este. La belleza tiene como característica principal que de repente, en un momento determinado, para el tiempo. Y al parar el tiempo, lo para porque nos hace sentir que allí uno está bien. Nos pasa cuando vemos a alguien que tiene una mirada serena. Nos vemos cuando vemos un jardín y paseamos por él. Nos pasa cuando de repente el tiempo se para y aparece un espacio, todo se convierte, esa realidad que nosotros vemos y que nos ha impactado, se convierte en un espacio ella misma que hace que todo lo demás aparezca sin tiempo, sereno, dado a participar. De tal manera que se muestra como riqueza, pero no desde fuera, sino que nos hace entrar dentro de ella, comulgar con ella. De tal manera que aunque sea otra cosa, nos hace partícipe de su mundo. Y al hacernos partícipe de su mundo, nos da alegría. En este sentido, la belleza solo puede ser recibida. No se puede hacer. No se puede hacer. Se pueden crear cosas, se pueden no crear, se pueden hacer cosas. La belleza siempre es un don del que participar, un don que está ahí esperándose, queriéndose dar, pero que requiere la gratuidad del tiempo, la mirada serena, la mirada paciente, la mirada que busca, la mirada que no quiere apropiarse. La belleza siempre requiere el pudor de la mirada que no es pudorosa, rompe la belleza. Esto es la mirada voyeur. Por otra parte, la belleza es una cualidad natural de los seres. Podríamos decir que en el límite no hay unas cosas que sean bellas y otras que no lo sean, sino que todas las cosas, todas las personas necesitan encontrar su propio espacio para mostrar su propia belleza. Cuando no están en ese espacio, parece que no son bellas, pero solo lo parece. Y este es el problema del mundo. El problema del mundo es que está en construcción, y está en una construcción que ha cogido caminos que no son los verdaderos, muchas veces nosotros mismos. Y eso hace que, al no estar situados en el lugar donde tendríamos que estar, estamos en continua tensión y no aparecemos como no se desprende de nosotros el esplendor, la belleza que genera un ambiente de gozo. Pero San Juan de la Cruz conseguía ver esa belleza en todo. Comentaba el texto que hoy hemos puesto de título para la conferencia, pero decía: oh prado de verduras, las verduras bellas. Ninguno de nosotros hubiera dicho que las verduras fueran bellas, pero hay como una mirada en San Juan de la Cruz que percibe el orden interno de la realidad, incluso cuando no está. Es como si viera la realidad desde el futuro, desde sus posibilidades, como David con la piedra. En este sentido, esto se puede hacer, San Juan de la Cruz lo hace,
porque comprende que todo está envuelto en una mirada, vestidos los dejó de su hermosura, yéndolos mirando. Todo está envuelto en una mirada que dice, y esto, y vio que era bueno. Y dice Ravasi, un exegeta, que es cardenal ahora, dice, cuando el texto, es biblista, cuando el texto dice bueno, se puede traducir también por bello. Y entonces se puede decir, y vio Dios que era bello. Pero nosotros sabemos que el paraíso no estuvo al principio, sino que es el proyecto de Dios que quiere hacer. Y entonces cuando dice que es bello, está viendo en la materia que somos, en el movimiento de la materia, sus posibilidades, su futuro. Y esto es lo que ves a Juan de la Cruz. Esto no es fácil de mirar. Además, la belleza, que es propia, que es natural de cada cosa, es también un ecosistema. Como os decía, no es bello esto y esto no. Cuando esto y esto chocan para decir esto es bello, esto no, entonces todavía no se ha alcanzado el esplendor de lo real. Lo propio, como os decía, es esta idea que dice en el Salmo 40, si lo veo aquí, lo tengo publicado, el Salmo 45, en el que se dice, tú eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, pero la palabra de gracia envuelve el oído, y envuelve el oído que dice, tú eres mi amada, y aparece la princesa en el Salmo vestida de trocado, vestida totalmente de belleza. En este sentido, cada una de las realidades aparece como enlazándose con las demás para crear este espacio que nosotros llamamos paraíso. Y frente a esto, frente a este tipo de belleza, está la belleza artificial. La belleza artificial coincide con la pérdida de la mirada original sobre las cosas. ¿Y cuál es la pérdida de la mirada original? Esa mirada que se olvida de que las cosas son por ellas mismas y las ve como cosas para mí y solo para mí. Cuando Adán y Eva paseaban por el paraíso, las cosas no eran suyas, no decían esto es mío, este mío no existía. Todo era una realidad armónica, en la que ellos eran los que dominaban en el sentido de que cuidaban las cosas. Pero en un momento determinado, bajo la sugerencia de la serpiente, se dice, y entonces vio Eva que el árbol y el fruto era bueno para comer, hermoso para ver, deseable, atención, para coger. Hay una gradualidad. Comer, ver, coger. Coger es hacer mía una cosa. Y en cuanto se hace esto, se reduce la belleza a lo que yo necesito para que mi espacio sea bello, sea bueno. Y se acabó. Se funcionaliza la belleza. Pero entonces aparece esta cuestión, que es la que nosotros conocemos por el cuento de Blancanieves. La que nosotros llamamos bruja, es la madrastra, la llamamos bruja por lo que hace, era la más bella, la más bella. Su belleza tenía que compartirse de tal manera que hiciera bello todo lo demás. Esto es lo que hace Blancanieves cuando está con los enanitos. Como su sola presencia genera alegría, genera... Y sin embargo, dice, ¿quién es la más bella? Y en cuanto aparece la rivalidad, lo que quiere hacer es tragársela, pero para tragársela la elimina. La belleza artificial es el intento de dominar la belleza para atraer todas las miradas, para que todo sea nuestro, Cuando eso sucede, todo lo demás no importa, no se ve la belleza. Se intenta crear la belleza en nosotros. Y esto la destruye. Porque cuando hacemos esto, no creamos con nuestra belleza
no solo física, total. No creamos un ambiente de vida, sino que matamos a nuestro alrededor el ambiente de vida. Porque anulamos a todos los demás, porque les hacemos bailar a nuestro aire. Lo que hacemos es generar un espacio donde un punto de luz oscurece todo lo demás. Oscurece todo lo demás. Mientras que la belleza verdadera es ese punto de luz que ilumina todo lo demás. Porque no se preocupa de tener él la luz y que los demás entonces no aparezcan como luz. Esta es la belleza artificial. Y esta belleza artificial, nosotros, los creyentes, la identificamos con el pecado. Habitualmente nosotros, en los retablos y en los pórticos, hemos dibujado a Satán feo. Pero Satán nunca aparece feo. Satán, como dice la película, el demonio, siempre viste de Prada. Siempre viste de Prada. Si no, no nos seduciría. Si no, no nos seduciría. Por eso la tradición le llama Luzbel. Luzbel. Siempre está vestido de luz. Parece que ilumina. Parece que ilumina. Pero ilumina nuestra vida, solo la nuestra, de tal manera que nos ciega la belleza de lo demás. Y nos obliga a presentarnos delante de los demás, anulándoles con nuestra presencia. Dice Jesús, ¿cómo vais a creer en mí, que soy la luz que da luz, si vosotros buscáis la gloria entre vosotros? Si vosotros buscáis la gloria entre vosotros, no podéis creer en mí, porque estamos en las antípodas. Por tanto, la belleza requiere entrar en el paraíso, en ese olvido del ensimismamiento de la belleza, que siempre es artificial. En este sentido, la belleza solo la reconocen los limpios de corazón. Los limpios de corazón. Esto es una de las afirmaciones que ha mantenido en casi toda su obra Dostoyevsky. La belleza la comprenden, la ven los limpios de corazón. Los que no se miran, sino que miran. Ven las cosas con esta mirada que tiene Dios en sus posibilidades y así se integran en el mundo de Dios. Y así se hacen bellos. Y así se hacen bellos. En este sentido, la verdadera belleza requiere recomponer la mirada. Salir de la belleza artificial, que no solo nuestra sociedad, aunque lo hace en extremo, ¿no?, sino que todas las sociedades han intentado buscar salir y mirar complaciéndose en la realidad, alegrándose de la realidad, acogiendo la realidad, agradeciendo la realidad, respetando la realidad, descansando en la realidad. Fuera de esto, la belleza solo es un intercambio de vanidades, solo un intercambio de vanidades. Cuando Dios se presenta entre los hombres, y cuando se presenta de manera máxima entre los hombres en Cristo, y cuando presenta su amor de manera máxima entre los hombres, su belleza se aparece parece crucificada en el juego de vanidades. Y sin embargo, cuando nosotros, y esta es la experiencia cristiana, la belleza máxima se da justamente cuando uno no se preocupa de su belleza, no se preocupa de su ser, sino que vive solo para crear un espacio para todos. Y eso es lo que aparece en la cruz, de manera radical. Y por eso, donde no hay belleza, nosotros decimos que está la belleza total, porque está el amor, porque está el amor. En este sentido, esta belleza da lugar, da sitio, da espacio a cada cosa, y se complace en ella. Esto requiere cuidado, requiere paciencia, requiere confianza y requiere misericordia con el material del que estamos hechos. Porque el material del que estamos hechos mancha, dice el Santo,
te acuerdas de que somos de barro y aún así te manchas las manos para modelarnos, para hacernos bellos. Vio que era muy bueno, muy bello. En este sentido, nosotros los cristianos, la belleza la descubrimos, como os decía, en Cristo. Cristo no tiene que pensar si lo es o no, porque se sabe mirado, como decía San Juan de la Cruz, que yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Jesús ha experimentado que la presencia de Dios para él es la presencia del Padre que se complace. Dice Marcos en el relato del bautismo: tú eres mi Hijo, en ti me complazco, en ti me complazco. Lo más cercano a esta expresión es cuando una madre da a luz y tiene el niño, la niña en sus manos y lo ve bello. O el padre dice: mira qué guapo es. Y los demás que van a verlo dicen: pues no te lo dices. No ve los rasgos físicos, ve mucho más allá de los rasgos físicos, mucho más. Los rasgos físicos son muy poco de nuestra vida. Y los rasgos físicos representan nuestra vida cuando han sido transformados por la conciencia de que nos aman y por la conciencia de que nuestra mirada tiene que ser una mirada donde los demás puedan descansar. Entonces nuestros rasgos físicos se vuelven agradables. Da lo mismo como sea, se vuelven agradables. Pues bien, Jesús es bello porque recibe toda la belleza del amor de Dios, del amor de su Padre. Y lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? No se entretiene en decir si me pongo más guapo o me pongo menos guapo. Si esta palabra está así o está asado, porque entonces no va a rimar con la otra. O si me siento así, voy a quedar mejor mientras doy la conferencia o mientras hago el sermón del monte. No necesita buscar la belleza porque sabe que la tiene, porque sabe que está envuelto en la mirada de Dios. Esto es lo que se dice simbólicamente en la transfiguración, cuando dice que su presencia quedó envuelta en una luz que salía de él, porque todo su ser, no solo viene de fuera, todo su ser está habitado por Dios. En este sentido, la belleza de Cristo es belleza recibida, pero como no es recibida y la recibe de otro, él no la colapsa, no la limita, sino que genera un espacio para que todo pueda contagiarse, mirando con sola su mirada, con sola su figura, vestidos los de su hermosura. Esta es la vida de Jesús. Al tocar a un leproso, al dejarse tocar por una pecadora, al entrar en casa de un pecador, al llamar a los discípulos, a los que conocen, da lo mismo lo que sea. Cada vez que estaba Jesús a su alrededor, uno podía descubrir si confiaba, si no quería ser el centro, podía descubrirse envuelto por esta luz paradisíaca, que es la luz del amor, que es la belleza misma. En este sentido, lo propio de Jesús es que resiste en la complacencia de Dios cuando parece que no existe, cuando parece que Dios le ha dejado y él se vuelve un auténtico guiñapo, como dice el cuarto cántico del siervo, ante quien se vuelve la mirada, porque da benigno. Cuando él está así, él resiste en la complacencia del Padre. Abba, Padre, lo que tú necesites, pero resiste también en la complacencia ante el material que parece un material de segunda o de tercera o de cuarta, que es la humanidad que tiene delante de él. Y resiste mirándola creyendo que puede dar de sí. Y en la misma cruz, su belleza
ser el Hijo amado, se convierte en la belleza de la misericordia que nos hace saber que siendo barro y siendo barro que mancha, somos hijos amados. Perdónales. Resistir. Esto es resistir en el paraíso. Nosotros habitualmente no... nadie diría que vive en el paraíso. Vivir en el paraíso es justamente vivir ahí. Aunque todavía el paraíso no exista. O lo que nosotros llamamos el paraíso, el cielo, ¿no? Aunque todavía no exista. Vivir justamente ahí. Vivir en ese lugar donde todo es un don que nos hace saber que el Padre nos mira bien. Bien. Que todo es un lugar para trabajar este don y hacerlo saber de tal manera que lo que no coincide todavía en este ecosistema se implique en él, no por ley, sino por atracción. Por atracción. El amor no funciona y la belleza no funciona por leyes. No funciona por leyes. Funciona por atracción. Uno dice, aquí sí está bien, hagamos 300. Dice, no nos vamos para casa, que quiero estar contigo, vamos a tomar otra cerveza. Funciona por atracción. Por tanto, de lo que se trata en la espiritualidad de la belleza es dejarnos vestir, dejarnos vestir. Pero para dejarnos vestir tenemos que confiar y tenemos que desnudarnos. ¿Pero quién se desnuda? Solo nos desnudamos delante de dos personas con una cierta naturalidad. Delante de nuestra madre cuando somos niños, y ya cuando no somos niños, también un poco, pero sobre todo cuando somos niños, y delante del que nos quiere. Porque sabemos que su misma mirada nos reconoce como bellos. Este es el camino. No hace falta de... Tenemos mucho miedo a esto, mucho miedo a esto. Por eso continuamente nos disfrazamos. Nos disfrazamos con ropa, nos disfrazamos con palabras, nos disfrazamos con títulos, nos disfrazamos con... Pero todo eso que parece hacernos bellos, en un momento, como nos descuidemos, nos hace esperpénticos. El esperpento es justamente la belleza que se busca a toda costa para resaltar a toda costa. Para toda costa. Si habéis visto el Festival de Eurovisión, ya está dicho todo. Y me gustaría para terminar simplemente decir algunos rasgos de lo que yo creo que sería una espiritualidad de la belleza en relación con todo lo que he dicho. No me da tiempo a relacionarlo con Cristo, pero está todo, como veréis, está todo entrenado. Primer rasgo de la espiritualidad de la belleza es la atención y el asombro. Mirar la realidad en su profundidad, no en su funcionalidad, sino en su profundidad. Y asombrarnos de ella, Porque si algo no tiene la realidad, es que sea normal. La realidad siempre es sobreabundante. No es normal, es más que normal. Es sobreabundante siempre, es sorprendente. Va a decir una bobada. Nosotros andamos de pie. Dice, bueno, ¿cómo íbamos a andar? Pues como todos los animales, a 4 patas, todos los mamíferos. Andar de pie, eso es asombroso. Ya les gustaría a los chimpancés. Poder estar erguidos, podernos mirar de frente a la realidad. Digo esto que se me ha ocurrido ahora, pero podríamos decir una y otra cosa. Es asombroso. Para eso necesitamos superar la dispersión, la velocidad, el interés. La belleza necesita desinterés. O, mejor, sobreinterés. Mirar las cosas con el interés de que sean. Dice Dios en la creación, que sea. Y vio que era bueno. Ese es el sobreinterés. Segundo, vivir de las posibilidades más que de los límites. Porque no hay ninguna realidad que no sea limitada. No hay ninguna belleza permanente.
no hay ninguna belleza en estado estático, continuo. Continuamente caemos en la fragilidad, en la fealdad. Pero los momentos en los que se revela nuestra belleza, la belleza de los demás, la belleza de las cosas, son invitaciones a creer en nuestras posibilidades, a creer en las posibilidades del mundo. Unas posibilidades que nosotros no podemos crear, pero que se nos dan. Y si se nos dan, es porque parece que hay una promesa de un don que lo llevará todo a ese estado de exuberancia, de esplendor, que está buscándose en nosotros. Segundo, la compasión posibilitante. No solo ver las posibilidades, sino ser compasivo con las antiposibilidades, con los callejones sin salida a los que nos metemos. En cuarto, la delicadeza, el tacto, el pudor, frente a la posesividad, a la funcionalidad, al voyerismo. La belleza no es nuestra, nunca. La belleza, para quedarse con nosotros, requiere esto: delicadeza, tacto, pudor y acción de gracias. Y dejarla estar y dejarla ir, porque no la podemos sostener, Me quedaba también este jersey, pero se me han roto los codos. ¿Y qué hago? Y después me pongo jersey y voy así. Y entonces soy un experimento. No la podemos sostener, la belleza. Pero sí la podemos recibir. Y podemos confiar en que la belleza no es solo lo que nosotros creíamos que era belleza, sino que es nuestra misma presencia, que toca las cosas con el tacto y que las mira con la mirada del amor. Y ahí se crea. Y sin que podamos sostenerlo, ahí se expresa como promesa. La concentración en la vida, no en el vestido de la vida, sino en la vida. No en cómo se viste la vida, sino en la vida misma. En la vida en su profundidad, en sus relaciones, en su densidad más última. Mejor la armonía siempre que el orden. A nosotros nos parece que el orden es lo bello, pero las tropas del imperio de la guerra de las galaxias iban todas ordenadas y muy limpias. No sé si os dais cuenta de cómo eran los ejércitos, estos con el casco blanco, chamba, todo limpito, todo ordenado. El orden no siempre es bueno. Para que haya orden tenemos que eliminar cosas. Y si eliminamos cosas ya no hay un ecosistema global. Y por tanto ya no hay belleza absoluta. Por eso es mejor soportar el desorden buscando la armonía. Porque es en la armonía, aunque sea desordenada, donde se da la belleza. Es decir, que la arruga es bella, bueno, si queréis decirlo así. Y después, el buen gusto. El buen gusto es hablar, vestirse, estar de tal manera que los otros estén cómodos. Esto es el buen gusto. Por tanto, no pensando en que entonces sí que nos van a ver bien, que no, sino que los otros van a estar cómodos. El buen gusto es tener una casa donde uno llega y dice: ¡ah, qué bien se está aquí! Una casa acogedora. Da lo mismo si tienen cuadros muy buenos o cuadros muy malos, pero está puesto de tal manera que quien esté allí pueda sentirse arropado, pueda sentirse acogido. Esto es el buen gusto. Y esto tiene mucho que ver con la belleza. Porque el buen gusto no es decir, no, el buen gusto es tener esta forma o hacer esto de esta manera. No, es hacer de tal manera que el otro pueda encontrarse bien. Y lo último, ya me he pasado 5 minutos de lo que quería, hay que ir a la fuente de la belleza, donde la belleza se debe. Para los cristianos es Cristo. Cuanto más nos dejemos, y la belleza de Cristo se contagia. Cuanto más uno está cerca de Él, más empieza a diferenciar lo que es bello y lo que es feo. Y empieza a descubrir que hay belleza
incluso donde parece que solo había fealdad, que solo había podredumbre. Porque incluso allí donde está el pecado, la presencia bella de Jesús hace sobreabundar la gracia, que es el nombre en el que se mezcla el amor y la belleza. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, sí, algo más. Voy a leeros una pequeña estrofa de John Keats, un poeta inglés del siglo XVIII-XIX. Dice el poeta: un fragmento de belleza trae la alegría eterna. Su encanto aumenta de continuo. Nunca será anonadada, sino que se convertirá en un sereno cobijo para nosotros y en descanso. Un fragmento de belleza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Francisco, por tu estupenda exposición, se nos ha hecho cortísima. Y bueno, como siempre, vamos a abrir el turno para el coloquio. Si queréis plantear alguna cosa, preguntar. Bueno, os habéis quedado un poco anonadados también, ¿no? Antonio, ¿quieres decir algo? Sí, quería decir una cosa, vamos a ver. Primero, el tema de la belleza es complicadísimo. Complicadísimo, ¿eh? Yo he dedicado toda mi vida, y la que me quede, a la contemplación de lo que se denomina no la belleza. A Santiago y a mí nos gustaba más hablar de beldad, no de belleza. Es un término en español mucho más neto, en español como lenguaje meridional, mucho más neto que belleza. Belleza, digamos que ya es una traducción más cercana, digamos, a los lenguajes septentrionales, ¿no? Más al lenguaje alemán, al lenguaje inglés, pero beldad no. Y sin embargo, beldad centra mucho más, digamos, el acercamiento a la hermosura. La hermosura. Es una palabra también muy perfecta dentro del español. A mí me ha gustado mucho la conferencia porque, vuelvo a repetir, es dificilísimo acercarse al tema de la belleza. Dificilísimo. Usted ha hablado de mirar y ver. Antonio Machado tiene un verso que ojos que a la tierra tornan, hartos de mirar sin ver. Claro, mirar no es ver. Mirar no es ver. Ser vistos no es ver tampoco. Santiago le obsesionaba mucho lo de ser vistos. Porque justamente cuando nosotros no dejamos de mirar, no voluntariamente, sino involuntariamente, ojo con eso, que digamos es el paso del Rubicón, ¿no? El paso de dejar de pensar sin querer dejar de pensar para ser pensados por, dejar de mirar sin querer dejar de mirar para ser vistos. Eso, digamos, es la esencia profunda de la verdad, no de la belleza. Puede parecer una tontería el tema este de diferenciar una palabra de otra, pero no lo es. No lo es, ¿no? Es como si se escucha muchas veces hablar de lo sublime kantiano, de tal, de todas estas cosas, que está muy bien, pero está muy bien para ser pensado, no para ser sentido, no para ser intuido, no hablando de
el intuir desde el punto de vista racional, sino el intuir desde el sentir interior, que es completamente diferente, completamente distinto. Claro, Santiago tenía lo que, como ha dicho Alberto al principio de la presentación, claro, era incomprensible muchas veces para sus compañeros, sus hermanos dominicos. Era incomprensible porque, claro, ellos analizaban las cosas desde el punto de vista racional, porque la teología no deja de tener un punto de vista racional muy importante, ¿no? Santiago no las veía así porque Santiago no utilizaba esa razón. Ahí está el tema de la hermosura. Hermosura sin cosas bellas. Hermosura sin cosas bellas. Eso es de una profundidad inmensa. Inmensa. Entonces, claro, eso desde el punto de vista racional, teológico, se aleja mucho del punto de luz teopático. Porque, claro, la teología ilumina desde el pensamiento las cosas de la fe. Pero la teopatía es iluminada desde la fe, que es completamente diferente. Completamente diferente. Claro, esto a Santiago le ocasionaba, digamos, en las conversaciones que tenía con sus hermanos, pues enfrentamientos en el sentido de que, claro, eran dos cosas, en cierta manera, rivales. No diferentes, pero sí rivales. Es lo que hablaba, volvemos a Antonio Machado, las dos orillas. La orilla de la razón, la orilla de la intuición, ¿no? Pero el río, para ser río, necesita las dos orillas. Si no sería río, ¿no? Se desbordaría. ¿Y el río qué es? La hermosura. La hermosura. Usted ha hablado también, que me ha gustado en ese sentido bastante, en el tema de la creación del paraíso terrenal, vamos, el mito del paraíso y todo esto. Claro, desde la interpretación de la Biblia, los biblistas, ellos hablan de creación, pero hay un término que, digamos, se acerca mucho más a lo que, de alguna manera, yo creo que metafóricamente quiere reflejar ese mito, ¿no? El mito de Adán y Eva y de la creación del paraíso y demás. Criación. Criación. Crear no es criar. Cuando usted decía el tema del David, cuando el David queda completamente hecho, es una creación. Está muerto. Está muerto. Porque el criar es incesante. Y la criación es incesante. Y se sigue incesantemente haciendo. Claro, vuelvo a repetir, estas cosas eran muy debatidas entre Santiago y sus hermanos dominicos. Muchos de ellos eran profesores de teología en la Facultad de la Pontificia. Y claro, eran debatidas. Porque Santiago estaba hablando desde la hermosura, desde la verdad. Al final de la vida existencial de Santiago, se empezó a plasmar lo que se denominaba la voz que escucha. La voz que escucha. Porque la voz que escucha es más neta que la luz que ve. La luz que nos ve, que nos ilumina, es Cristo desde la catolicidad.
es Cristo desde la catolicidad, no desde el catolicismo. Nosotros que diferenciamos los sufijos ismo y el sufijo idad, ¿no? Porque claro, los ismos predominantemente provienen de los idiomas septentrionales y las idades provienen casi todas de los idiomas, prevalentemente de los idiomas meridionales. Entonces no es lo mismo cristianismo que cristiandad, no es lo mismo catolicismo que catolicidad, aunque erróneamente se utilizan las dos palabras como si significaran lo mismo. Entonces, hablando desde ahí, pues claro, Santiago estaba en la voz que escucha, la voz que escucha. En el principio fue el verbo. En el principio fue el verbo, fue la voz que escucha incesantemente toda la creación que de ella misma procede. Esto que estamos conversando es verdaderamente la profundidad de la estética con TH. De la estética con TH. No de las formas, me ha gustado también mucho cuando se ha referido a la belleza de las formas exteriores, el parecer. El parecer no es ser. El bien ser no es bienestar. En nuestra sociedad actual oímos hablar a políticos y tal, bienestar, bienestar, bienestar. ¿Y el bien ser? El bien ser es lo importante. El bienestar es interesante solamente. A mí solo me interesa lo importante, lo interesante sobra. Es tiempo perdido. Entonces, claro, esto que hemos tenido aquí es desde luego algo impresionante, porque es muy difícil en este mundo que nos preocupamos normalmente solo de cosas superficiales, es muy difícil tener una hora de un tiempo dedicado a la belleza. Y un tiempo dedicado a la verdadera belleza, que es, como de alguna manera San Juan de la Cruz lo decía, el Señor. Claro, porque también muchas veces, usted lo ha mencionado, pero muchas veces, claro, Santiago y yo debatíamos sobre el tema de Dios o Señor, porque dioses hay muchos, Señor hay uno. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista sobre Dios. Yo puedo definir a Dios de una manera, ella lo puede definir de otra, él lo puede definir de otra, y para él es eso. Pero el Señor es uno, que nos define a todos, porque nosotros no lo podemos definir. Él nos define a todos. Claro. Bueno, Antonio, se nota, no sé por qué se nota que acabas de ser, te acaban de conceder el título de doctor en filosofía, y muchas gracias por tu conferencia también. No hay ningún discurso que consiga abarcar la realidad. Ninguno. No hay ninguna palabra que consiga definir la cosa del todo. Ninguna. Ninguna. Por eso es tan difícil ponerse de acuerdo. Porque cuando uno configura su lógica, la configura intentando acercarse a la realidad. Pero la configura siempre en una perspectiva. Siempre en una perspectiva. Eso hace que lo más complicado de pensar la realidad sea comprender cómo el otro utiliza tus mismas palabras y cómo tú utilizas sus palabras. Esto es terrible y crea muchos conflictos. Yo no creo que la teología sea esa caricatura que se presenta delante de la teopatía. No lo creo
Eso es una teología. En concreto, por ejemplo, la escolástica. Vale. Entonces, cuando Santiago, por ejemplo, y que yo no lo conozco, no conozco su pensamiento, pero habla, claro, habla en un contexto, y por tanto sus palabras tienen una densidad. Tienen una densidad. En este sentido, y voy a hacer aquí una cosa en la que yo aquí no estaría de acuerdo con... ¿Qué es mejor hablar de hermosura, de belleza o de beldad? Si nos ponemos todos de acuerdo para definir cada uno de esos conceptos, entonces sí que diremos, esto es más adecuado. Pero es que el problema es que cada uno de nosotros no tenemos el mismo concepto de esas realidades. Entonces, en la misma palabra, cada palabra que utilizamos, y en este caso la belleza, necesita un discurso para decir lo que uno quiere decir con esa palabra, ¿no? Bueno, esto va a ser siempre así. Por eso lo que decía la teología más clásica, de que los dogmas, no hay que creer los dogmas en su expresión, sino aquello a lo que apuntan los dogmas, la cosa. O sea, lo que creemos es a Dios tal y como nos indica el dogma. Yo creo que eso hay que hacerlo con todas las palabras. Y eso hace que, por eso hay tantos sistemas filosóficos, por eso hay tantos sistemas teológicos, por eso hay tantas formas de pensar, porque es imposible y sería terrible que diéramos con un idioma que lo ordenara todo, porque cuando un idioma y todos los pensadores que lo han ordenado todo, diciendo esta palabra aquí, esta palabra aquí, esta palabra aquí, siempre se elimina parte de la realidad, siempre. En este sentido, Antonio, acepto y abres pistas para pensar más allá, pero no estaría del todo contigo en decir esto sí, esto no, porque requiere primero ponerse de acuerdo con lo que decimos en las palabras. ¿Alguna intervención más? Sí. En primer lugar, muchísimas gracias por la ponencia. La belleza exige mirada, pero una mirada atenta, que ve la realidad, pero no se queda con azul blanco, sino que ve las posibilidades en proyecto de lo que se puede llegar a ser. Me refiero a las personas. Pero incluso los objetos, salvando las distancias, un trocito por ahí de madera, sin pulir ni nada, se queda para sujetar una puerta o se ve que puede ser otra cosa. O sea que la belleza está en la mirada, pero hay que tener belleza dentro. En esto decía Antonio con toda razón, lo de mirar y ser mirado. Realmente la belleza del cristiano está en Dios. Nosotros somos bellos por su mirada. Y por tanto, no es que nosotros veamos, no, es que, por eso decía yo que la belleza se ve desde dentro de la belleza, ¿no? Desde aquí clarísimamente, esta percepción que Dios tiene de todo, que le hace decir que todo es bueno y que todo tiene su propio esplendor. Y en este sentido, la cuestión está, ¿cómo sabemos que vemos una cosa y la vemos bella? Por cómo la tratamos. Por cómo la tratamos. Ahí se ve. Hay sorpresa, hay valoración y hay paciencia. Paciencia. Sí, y no solo las posibilidades. Hay cosas que ya están diciéndose. Por ejemplo, una mirada. En una mirada, la presencia puede ser, o sea, uno puede venir del trabajo asqueroso, muy feo quiere decir sucio, etc. Pero puede mirar a sus hijos, o sus hijos pueden mirarle a él, que viene hecho una efesión, y pueden mirarle y verle bello, ¿no? Entonces, la realidad, incluso la suciedad, refleja en la suciedad la belleza del trabajo hecho
con el que se quiere envolver la realidad. Esto es lo que no es funcional. Por ejemplo, por eso cuando vemos un cuadro, un cuadro no da posibilidades de que pueda pasar otra cosa, no, pero nos envuelve y nos da una posibilidad de ver, ¿no? Es esto. A veces no es fácil hablar, y como decía al principio, yo no soy especialista en estética, y cuando he visto ahí toda la fila de los libros he dicho, Dios mío de mi alma. Bueno, calleo, nada más. Y volvemos a Machado, ¿no? El ojo no es ojo porque te mira, es ojo porque te ve. Sí. Eso, ahí está. Esto es muy importante, por ejemplo, en la espiritualidad. La espiritualidad, cuando se ha hablado del ojo de Dios que mira, es terrible. El ojo de Dios que ve es otra cosa. Pero claro, volvemos a las palabras, porque alguno podría decir, bueno, pues es lo mismo. Podría decirlo. Pero si queremos entender esto, dice, tú miras, pero como te es indiferente la realidad, no ves, ¿no? Pero cuando ves, es porque la realidad no es indiferente a ti. Esa es la mirada propia de Dios sobre la realidad, la que ve y no le es indiferente las cosas y se complace en las cosas y entonces las viste y dice, es muy bello, muy bueno. Esto. Y la manera de representar a Dios, el triángulo, que es perfecto y dentro del ojo. Pero eso en la espiritualidad a veces ha dado miedo, porque es el control, ¿no? Es la mirada sin vista, sin que te veas lo que eres. Lo bueno es cuando que esa mirada, pero esto sigue así, o sea, más allá de que queramos o no, a veces se ha tenido miedo a un ojo controlador de Dios. Fíjate que te está viendo Dios, ¿no? Pero te está mirando, ¿no? Pero este mirar de Dios es distinto. Es el que viste de complacencia. Es el que saca, incluso ve en tu pecado más allá de una profundidad que eres y que tú no conoces. Esto. Si te sirve, Bene, no sé si conoces en el Prado la Mesa de los Pecados Capitales del Bosco, Sí, claro. que es una pila en la que están representados los 7 pecados, así que está mirando el pecado, pero a lo mejor viendo más allá de la gracia, ¿no? Bueno, ¿alguna intervención más? Decir solamente 2 palabras sobre la estética originaria, y es que hay determinados lenguajes que son inclusivos, de alguna manera, en la medida en que pueden ser muy abiertos o pueden ser muy entendidos, sobre todo si se repiten muchas veces, ¿no? En cambio, hay otro tipo de lenguajes o de formas de expresión, tanto lingüística como gráfica, que más que incluir, lo que prefieren es excluir. Excluir en el sentido de reservar o preservar para la propia escuela en forma de minoría muy minoritaria que necesita un proceso de iniciación para poder empezar a comprender. Y en ese sentido, pues permanecer en la escuela y permanecer en la lectura de la estética originaria es algo que verdaderamente puede enriquecer a cualquier otro modelo de comprensión de la realidad. Y pongo 2 muy diferentes, uno el psicoanálisis antropológico por un lado y el otro también precisamente el de la escuela más tradicional de los dominicos que está aquí al lado. Entonces, es decir, me parece que el lenguaje de la estética originaria, precisamente por ser excluyente, puede ser enriquecedor o fertilizante de otros lenguajes. No se puede vivir sin excluir, no se puede. ¿Por qué? Porque miramos en una perspectiva siempre y necesitamos un cierto orden para organizarnos, es así. Pero continuamente, si vivimos solo ahí, entonces no entra la riqueza de lo otro en nosotros, de lo distinto. Y entonces nuestra vida, que necesita vivir ahí, se agota. Y por eso continuamente los sistemas, ¿no? Las limitaciones que hacemos para pensar, tienen a la vez que continuamente ser superadas, sin dejar de ser ellas mismas, porque solo podemos ser en una forma, solo podemos pensar en una perspectiva. Pero si no es suficientemente abierta, se convierte en ideología. Y entonces
las ideologías es el orden cerrado que necesita excluir para sentirse que controla la realidad. Da lo mismo las que sean, espirituales, materiales, políticas, da lo mismo. Entonces, continuamente necesitamos pensar, no sé si te referías a esto, pero en esta estética, en esta lógica absoluta, que es incontrolable y que siempre es mayor, lo que decimos de Dios, ¿no? Semper mayor, ¿no? Que sitúa lo nuestro como una perspectiva necesaria, pero solo una perspectiva. ¿Queréis decir algo más? Bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia hoy en el aula mística de la Fundación. Te vamos a hacer entrega de un obsequio que le ofrecemos a todos nuestros ponentes. Recuerdo, es el símbolo de la Fundación Santiago Pérez Gago, el símbolo de admiración hacia arriba y bueno, las agüitas, que es la fluvialidad, digámoslo, la eternidad. Y luego está esculpido en piedra de Villamayor, que no hay dos iguales, o sea que cada uno ha salido de una manera diferente. Muchísimas gracias.